A ver. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, perfecto. Bueno. Para hablar de enterobacterias, nosotros tenemos que ver cómo decimos que un bacilo gram negativo es una enterobacteria. Lo primero que nos fijamos es en el fondo del agar TCI. Si un bacilo gram negativo fermenta la glucosa, o sea, si acidifica el fondo del TCI, vamos a decir que estamos frente a una Enterobacteriaceae, o sea, un miembro de la familia Enterobacteriaceae, pero también puede tratarse el miembros de otras familias fermentadoras de glucosa, como son Aeromonadaceae, Vibrionaceae y algunos microorganismos del grupo ASEC. Pero bueno, nos vamos a detener en la familia Enterobacteriaceae, que son las que acidifican el fondo del TCI. ¿Cómo sé que ese bacilo gram negativo es una enterobacteria? ¿Por qué? Porque, como dijimos, fermenta la glucosa, no tiene requerimientos nutricionales complejos, eso es lo que lo diferencia. Si yo marco con el cursor acá, ¿ustedes ven? ¿O no? ¿Hola? Hola, ¿Me escucha? Sí, Hola. logramos. Si yo marco acá con el mouse, ¿ustedes me ven? ¿El mouse? Sí, nosotros vemos como... Sí. Perfecto. Entonces, un bacilo gram negativo que fermenta la glucosa, o sea, que acidifica el fondo del TCI, pero que no tiene requerimientos nutricionales exigentes, o sea, que me va a crecer en medios entéricos como el agar Levin, el CLD, el agar McConkey, y es oxidasa negativa, me define la familia Enterobacteriaceae. Entonces, actualmente la familia Enterobacteriaceae está constituida por más de 30 géneros y más de 100 especies. Y solo han pasado 170 años desde el año 1923 en que se descubrió el primer miembro de la familia, creciendo en una polenta italiana, que es la Serratia marcescens, a Photorhabdus en el año 93. Solo han pasado 170 años. Quiere decir que en realidad el nacimiento de la familia no es muy antiguo. Lo que sí que actualmente podemos ver que ciertas especies son complejas en su como digamos, caracterización bioquímica. ¿Por qué? Porque forman grupos heterogéneos, o sea, forman grupos de hibridización de DNA. No están constituidas por un solo grupo, como ocurre, por ejemplo, con el complejo Citrobacter freundi, formado por 8 genomoespecies, el grupo Serratia liquefaciens, formado por 3 subespecies, el grupo Enterobacter agglomera, formado por 14, el grupo Enterobacter cloacae, formado por 5 o 6, también grupos de hibridización de DNA, grupo Proteus vulgaris, integrado por 3 genomoespecies, grupo Asnias Bay, etcétera. Lo que sí ha implicado, que esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, un cambio radical en este último ítem, ¿no?, que estoy marcando acá, en la definición de la familia, es la propuesta de incorporación de Plesiomonas shigeloides, que es un bacilo gram negativo oxidasa más, que antiguamente formaba parte de la familia Aeromonadaceae. Su propuesta de incorporación a la familia Enterobacteriaceae pese a ser oxidasa positivas. Esto marcaría un cambio radical de la definición de lo que es familia Enterobacteriaceae. ¿Por qué se llega a esto? Porque se vio que genéticamente es muy similar en su composición de hibridización, en su composición de secuencia aminoacídica a el Proteus, a los Proteus. Entonces se propone incorporarlo, de hecho ya en los libros está incorporado en las tablas de enterobacterias. Plesiomonas, pese a ser un bacilo gram negativo oxidasa positiva. Otras novedades, digamos, en la familia Enterobacteriaceae es la transferencia en el año 2001 por Drancourt y colaboradores de Klebsiella planticola, Klebsiella ornitinolítica y Klebsiella terrígena al género Rautela, como Rautela planticola, Rautela ornitinolítica y Rautela terrígena. Y a su vez la incorporación de
o sea, mejor dicho, sí, la transferencia de Calimactobacterium granulomatis al género Klebsiella como Klebsiella granulomatis. Otra cosa que llama la atención, puesto que Calimactobacterium granulomatis es un microorganismo no cultivable, pero sin embargo, a nivel de, digamos, molecular, se vio que es muy similar a Klebsiella, y de ahí es su propuesta de transferencia al género Klebsiella como Klebsiella granulomatis. Bueno, en la actualidad, nosotros sabemos que dentro de los bacilos gram negativos, las enterobacterias son las que se aíslan con mayor frecuencia. Y eso representa un 75% de los aislamientos dentro de los que son los aislamientos de bacilos gram negativos. Ustedes me avisan si yo voy muy rápido, voy más despacio, ¿sí? ¿Está bien así? Las enterobacterias se caracterizan por ser bacilos gram negativos pleomórficos, fermentan la glucosa, lo que se va a evidenciar, como dijimos, porque acidifican el fondo del agar TCI, son móviles por flagelos perítricos, con la excepción de Shigella y Klebsiella, que son siempre inmóviles porque no tienen flagelos, son oxidasa negativos, excepto Plesiomonas. Y, como dije previamente, son móviles por flagelos perítricos. ¿Cuál es el hábitat? Forman parte tanto de la microbiota ambiental como la microbiota de los animales, incluyendo el hombre, pues el principal reservorio de enterobacterias en el humano lo constituye el intestino, lo mismo que el intestino de los animales. Algunas enterobacterias tienen un nicho ecológico muy específico, por ejemplo, Salmonella typhi, que el único reservorio es humano, y lo mismo Shigella, que el único reservorio es humano. Otras especies, en cambio, están ampliamente distribuidas en la naturaleza y pueden causar tanto estar involucradas en procesos bioquímicos o geoquímicos, como ocurre con Klebsiella pneumoniae, que se la utiliza como agente de biorremedación de suelos contaminados con pesticidas o con fenol, pero que también a su vez puede causar infecciones en el hombre. Son poco frecuentes en otro sitio que no sea el intestino, pero como colonizan la región perianal y perigenital, esas localizaciones son las puertas de acceso para producir otro tipo de infecciones. En realidad, un amplio abanico de infecciones en el humano que van desde la infección urinaria, la infección respiratoria, la infección de la herida quirúrgica, de las partes blandas, la osteomelitis, bacteriemia, meningitis, etc. En general producen infecciones extraintestinales, excepto Shigella, que está circunscrita al intestino, aunque en determinadas circunstancias, factores propios del huésped, por ejemplo, paciente inmunocomprometido, pueden pasar a la sangre y causar infecciones a distancia, y pueden producir tanto infecciones adquiridas en la comunidad como infecciones intrahospitalarias. Solo 4 géneros son responsables de infecciones intestinales, y esos son Shigella, Salmonella, Escherichia coli y Yersinia. Pero a su vez hay otras enterobacterias como el Warsiella, Agnia, Providencia y Morganella, que también han sido aislados de pacientes con diarrea, pero su rol es controvertido, o sea, no se ha demostrado, algunos estudios hay, ¿no?, sobre, por ejemplo, el rol de Providencia alcalifacia en diarrea del viajero, pero digamos que todavía no está masificado su búsqueda en coprocultivo, aunque hay que estar atento porque ante la presencia de un coprocultivo de un paciente con gastroenteritis que presenta reacción inflamatoria y el único patógeno que se aísla es, por supuesto, en flora desplazada es Providencia o es Agnia, habría que considerarlo, ¿no? En relación a los medios de aislamiento, como dijimos que son microorganismos no exigentes culturalmente, y eso lo diferencia de los microorganismos fastidiosos del grupo ASEC, crecen ampliamente en medios de cultivos universales como agar sangre, agar chocolate, agar TCI,
También crecen en medios selectivos iodiferenciales, generales como McConkey, Levin y CLD, que son estos tres medios que se basan en una característica metabólica que es la diferenciación de la fermentación o no de la lactosa por parte del microorganismo. A su vez también pueden crecer en medios selectivos iodiferenciales especiales como el agar McConkey sorbitol, que como saben se usa para la búsqueda de Escherichia coli enteromorrágico, el agar SS para búsqueda de Salmonella y Shigella, el agar Hectoen, lo mismo que el agar XLD para la búsqueda de Salmonella y Shigella, y el agar SIN, que es Sulodin irgazanogobiosina, que se usa para búsqueda de Yersinia en coprocultivos. También hay medios cromogénicos que permiten su identificación presuntiva rápida, como por ejemplo el medio CPS, que es de la firma Biomerie, que ya lo vamos a ver. Crecen también en medios de enriquecimiento que se utilizan en general para buscar portadores de salmonela en el caso del caldo selenito o Yersinia en el caso del buffer fosfato frío. ¿Voy muy rápido? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos bien. ¿Me escucha? Y no voy rápido porque si no me paran, ¿eh? No, vamos bien. Vamos bien, sí. ¿Vamos bien? Perfecto, bueno. Igual la clase después ustedes la tienen en PDF como para que la puedan, o sea, leer en su casa más tranquilamente, me hacen consultas después. ¿Mm? Bueno, entonces Gracias. continuamos. Una característica importante en la identificación de las enterobacterias es la presencia de beta-hemólisis, que solo está presente en el 50% de las cepas de Escherichia coli, en el 100% de Serratia marcescens, en algunas de Morganella morgani y Proteus, sobre todo Proteus vulgaris y Proteus penelli. También características que nos pueden ayudar en la identificación es la presencia de un fenotipo mucoso, característico de Klebsiella, Enterobacter cloacae aerógenes, Escherichia coli, porque hay Escherichia coli mucoso por presencia de antígeno K, y excepcionalmente Citrobacter, Salmonella y Shigella. Bueno, acá como ven, esto es una placa de M. de Levin que tiene eosina y azul de metileno como indicador de pH, entonces aquellas colonias fermentadoras de lactosa, como vemos acá en el caso de Escherichia coli, precipita la eosina de azul de metileno y la colonia color negra, digamos, o bueno, violeta pura. Después tenemos otros medios como es el CLD, que es un medio que tiene azul de bromotimol como indicador, entonces que vira al amarillo en caso de que se fermente la lactosa, como en este caso a la izquierda, y si el microorganismo no fermenta la lactosa, vamos a tener una colonia verde del color del medio. Muy bien. Después, por otra parte, tenemos el medio XLD, que es tanto el Hectoen como XLD son medios selectivos y diferenciales que se usan para el estudio de coprocultivo, porque el XLD es un medio que tiene lactosa, lisina, silosa y tiosulfato, y como indicador de pH tiene rojo de fenol. Entonces, aquellas colonias fermentadoras de lactosa se van a ver amarillas, y las que no fermentan la lactosa se van a ver color rosadas. O sea que nosotros acá buscaríamos, en el caso de un coprocultivo, las colonias rosas, que acá no tenemos ninguna, con centro negro. Y mientras el medio Hectoen es un medio que también tiene lactosa, tiene tiosulfato, pero como indicador de pH tiene azul de timol y fucsina ácida. Entonces las colonias fermentadoras de lactosa se van a ver naranjas o amarillas intensas, y las no fermentadoras se ven verdes. Y aquellas que, como tiene tiosulfato, se va a ver con centro negro, y esto, por ejemplo, esta colonia negra con borde verde, nos indicaría que puede tratarse esta placa proveniente de un coprocultivo, de una salmonela. A su vez, hay medios que utilizamos para la identificación de enterobacterias que miden más de una característica metabólica. Por ejemplo, el agar TCI, en donde vemos la fermentación de hidratos de carbono, o sea, en el pico vamos a ver la fermentación de lactosa y sacarosa.
el gas de glucosa que se ve con la fragmentación, ahora lo vamos a ver con la foto siguiente, con la fragmentación del medio, ¿no?, de cultivo, y la producción de sulfídrico, que lo vemos acá. La producción de sulfídrico, el gas, si el pico está fermentado, indica que el microorganismo fermenta lactosa y sacarosa. Si no fermenta y se trata de una enterobacteria, ni lactosa ni sacarosa, vamos a tener un pico alcalino. Después tenemos el medio LIA, que es este que tenemos acá a la derecha arriba, que va a medir la decarboxilación de la lisina, en este caso, que se ve pico y fondo violeta, la desaminación de la lisina, en el caso de la familia Proteau, por la formación del ácido, de un ácido cetocarbónico, y también la producción de sulfídrico. Después tenemos el agar mío, en donde vemos movilidad, que se ve todo el medio turbio, porque crece el microorganismo no solo en la estría de inoculación, sino en toda la columna, digamos. Vamos a medir acá también la producción de indol, revelando con COVAX, y vamos a ver la decarboxilación de la ornitina, positiva a la izquierda y negativa a la derecha. Y después tenemos el agar-SIN, que es agar sulfídrico, indol, movilidad. Detectamos estas tres características metabólicas con este medio, revelando el indol con el reactivo de COVAX. Después, a su vez, hay otras características metabólicas que se usan para, digamos, identificar las enterobacterias, que no nos vamos a detener, pero que son estas que vemos acá. La producción de beta-galactosidasa, importante para diferenciar, por ejemplo, Escherichia coli no fermentadora de lactosa de Morganella, la producción de indol, la utilización de citrato positivo azul, negativo verde, sin crecimiento, las pruebas de rojo de metilo y Voges-Proskauer, rojo de metilo, color a la izquierda rojo de metilo positivo, a la derecha rojo de metilo color amarillo es negativo. Voges-Proskauer, a la izquierda una reacción Voges-Proskauer positiva, a la derecha una reacción Voges-Proskauer negativa. La desaminación de la fenilalanina, positiva revelada, ¿no?, con cloruro férrico, verde indica que es desaminación de fenilalanina positiva y por lo tanto un miembro de la familia Proteau. La producción de ureasa, que se ve urea positiva rápida, urea lenta, urea negativa. Hay otras características también culturales que nos sirven para el reconocimiento de enterobacterias, como la hemólisis ya la vimos, la beta-hemólisis, pero por ejemplo, si nosotros observamos invasión en una placa de un medio que no sea inhibidor, o sea, no podemos usar ni el CLD ni el Levin porque de por sí tiene el medio inhibidores de la invasión, pero si lo vemos esto en una placa de agar sangre, en otra placa de agar nutritivo, si invade, podemos decir que estamos frente al género Proteus. ¿Por qué? Porque es el único género de la familia Enterobacteriaceae que invade. La producción de sulfídrico, si una enterobacteria produce sulfídrico, sabemos que estamos frente a Proteus, Salmonella, Citrobacter, y géneros menos comunes como el Warsiella, Lemniorella, Budweisia, Trabulciella y Pragia, pero fundamentalmente Proteus, Salmonella y Citrobacter. ¿Cuáles son las resistencias naturales de las enterobacterias? Presentan resistencias a la penicilina, a las isosacilpenicilinas, o sea, me refiero con esos a oxacilina y cloxacilina, a los glucopéptidos, vancomicina, teicoplanina, a los macrólidos, me refiero a la eritromicina, a los azálidos, excepto a Shigella, que puede ser activos, me refiero a claritromicina y acitromicina, a la clindamicina, a las estreptograminas, o sea, la quinupristin, dalfopristin, y a las oxazolidinonas, me refiero al linesolid. O sea, las enterobacterias presentan resistencias naturales a estas familias de antimicrobianos. ¿Cuáles géneros son resistentes naturales a las polimixinas? Toda la familia Proteau, o sea, Proteus, Morganella, Morgani, Providencia, Serratia, excepto Serratia fonticola, que es la única especie del género Serratia que es sensible a la colistina, y bueno, hay otras que se aislan con menos frecuencia, pero que son resistentes naturales a la colistina,
y polimicina, que son Edwardsella tarda, Cedesea, Molerella y Yoquenera. También presentan resistencias naturales a los nitrofuranos, exactamente los mismos que presentan resistencia natural a la colistina, o sea, la familia Proteao, Proteus morganella providencia y Serratia marcescens. Con relación a la resistencia natural a los beta-lactámicos, podemos dividirlas en aquellas enterobacterias no productoras de beta-lactamasa de tipo ANC inducible, que es una cefalosporinasa cromosómica de clase 1, y aquellas productoras de beta-lactamasa de tipo ANC inducible de clase 1, que son las llamadas enterobacterias o bacterias del grupo SPIC. Dentro de las no productoras de ANC inducible de clase 1 tenemos Escherichia coli, Shigella, Salmonella Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y Oxytoca, Citrobacter cosseri, Proteus vulgaris y Proteus peneri. Entre estas enterobacterias que son no productoras de ANC inducible tenemos solamente dos, que son Escherichia coli y Shigella, que tienen una ANC constitutiva con mínima expresión, que no presentan de por sí resistencias al amino ni carboxinureidopenicilinas, pero si la cepa hiperproduce ANC, vamos a ver resistencias a estas familias de antimicrobianos e incluso resistentes a la cefalotina. Mientras que Escherichia coli, aparte, ¿no? Salmonella y Proteus mirabilis presentan resistencia natural a penicilina, meticilina y oxacilina, que en realidad esto es común a toda la familia Enterobacteriaceae que presentan resistencias a las penicilinas y a las isosocilpenicilinas, ¿verdad? Entre las no productoras de ANC tenemos Klebsiella pneumoniae, que tiene una beta-lactamasa cromosómica o plasmídica de clase 2B, que es SHB1, que solo confiere resistencia a las aminopenicilinas. La Klebsiella oxytoca, que presenta una beta-lacta cromosómica clase 2B, que es la K1-K-oxy, que presenta el mismo perfil de resistencia natural que Klebsiella pneumoniae. Citrobacter cosseri presenta una beta-lactamasa cromosómica similar a la SHB1 de Klebsiella pneumoniae, mientras que Proteus peneri y Proteus vulgaris presentan una cefuroximasa de clase 2E inducible, que confiere resistencia a ampicilina, sulbactama, ampicilina sulbactama y cefurox. Después tenemos aquellas enterobacterias que sí son productoras de cefalosporinasa cromosómicas clase 1, que son aquellas enterobacterias que son inducibles, ¿no? O sea que si uno enfrenta el antibiótico inductor, como podría ser, por ejemplo, la cefoxitina, o el amoxiclavulánico por el clavulánico, o el carbapenem a una cefalosporina de tercera, vamos a ver el achatamiento de halo entre estas dos antibióticos. ¿Por qué? Porque esta cefuroximasa es inducible en este grupo, que es el llamado grupo SPIC, que está formado por Enterobacter cloacae, Enterobacter aerógenes, digamos dentro de las enterobacterias, porque también está Pseudomonas, que es del grupo SPIC, pero no es una enterobacteria, ¿no? Que presentan esta cefuroximasa cromosómica. Citrobacter freundi, Serratia marcescens, Morganella morgani y Providencia. ¿Qué resistencia confiere ANC, esta cefalosporinasa tipo ANC? Es resistencia a amoxicilina, ampicilina sulbactama, amoxicilina clavulánico y cefalosporinas de primera generación. A su vez, en estos tres grupos tenemos que sumar la resistencia sin halo a la cefoxitina y la resistencia a cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación. Mientras que la sensibilidad a la cefoxitina es variable en Serratia marcescens, en Morganella morgani, Providencia CP. Generalmente se ve halo de inhibición, cosa que no se ve, que se ve halo cero en el caso de Enterobacter cloacae, Enterobacter aerógenes y Citrobacter freundi.
Entonces, resistencias naturales de Proteus, Proteus mirabilis es resistente, como dijimos, a la colistina poli-B, nitrofuranos y tetraciclina, mientras que Proteus vulgaris y Proteus peneri, como dijimos que son portadores de una C-furoximasa, aparte de ser resistentes a la polimixina, a los nitrofuranos y a la tetraciclina, como en el caso de Proteus mirabilis, que se incida hasta la ampicilina, son resistentes en estos casos a ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de primera y cefuroxima. Con relación a Morganella morgani, forma parte del grupo SPIC y es resistente. Polinitro, como toda la familia Proteau, además la resistencia que confiere LANC porque es, forma parte del grupo SPIC, resistente a ampiamoxi, amoxicilina clavulánico, ampicilina surbactama, cefalosporinas de primera y cefuroxima y variable a la cefoxitina. Y Providencia, es resistente también a ampicilina, bueno acá no está, pero es ampicilina surbactama, cefalosporinas de primera generación y cefuroxima, polinitrotetra y también Providencia Stuarti por una enzima que inactiva aminoglucósidos, es resistente siempre a genta, tobra y metilmicina. Con relación a la resistencia natural en el grupo Klebsiella enterobacter serrati citrobacter, Klebsiella pneumonios y toquicocere son resistentes a ampiamoxi, carbitícar, o sea aminopenicilinas y carboxiureidopenicilinas, mientras que Enterobacter sp y Citrobacter streundi, como son del grupo SPIC, son resistentes a ampiamoxi, sus asociaciones con inhibidores, sulbactán y clavulánico, cefalosporinas de primera, cefoxitina y cefuroxima. Y Serratia, también del grupo SPIC, pero como dijimos, es variable, o sea, el mismo patrón que para Enterobacter y Citrobacter, pero es sensible a la cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, es variable a la cefoxitina y es resistente natural a la colistina poli-B, salvo Serratia fonticola. Con relación al género Escherichia, está formado por, en realidad, 6 especies. Escherichia coli inactivo, bueno, que en realidad no tiene categoría de especie, Escherichia vulneris, Fergusonis, Hermani, Blatae, que se aísla habitualmente, no hay aislamiento en humanos, sino a propuesta de su transferencia a Shingwellia blatae, se aísla de cucarachas, y Escherichia alberti, que produce, tampoco se ha aislado, al menos acá en Argentina, no sé allá, diarreas de niños, o sea, diarrea inflamatoria de niños en Bangladesh. ¿Qué características tiene Escherichia coli? Que acidifica el fondo del TCI. El TCI en general puede ser ácido o alcalino ácido, de acuerdo a si fermenta o no la lactosa. La LIA es variable, puede ser LIA positiva o negativa. La ODC es variable, puede ser positiva o negativa. El indol en general es siempre positivo. El RM es positivo, el BP negativo y el citrato es negativo. Si un Escherichia coli es LIA positivo y tiene estas características, y de C variable, pero es una enterobacteria que da TCI ácido gas, fermenta la lactosa, da LIA positiva, indol más y es citrato negativo, esto es sinónimo de Escherichia coli. No así con esta bioquímica, igual si la LIA es negativa. Si bien puede tratarse de un Escherichia coli LIA negativo, puesto que la LIA es variable, puede tratarse también de otros géneros que comparten este mismo patrón de pruebas, como puede ser Leclercia de carboxilata, Citrobacter farmeri. Entonces, ojo con aquellos Escherichia coli que son LIA, que tienen bioquímica de coli, o sea que fermentan la lactosa, dan indol positivo, citrato negativo y LIA negativo. Hay que seguirla la marcha. Ahora nosotros ya lo vamos a ver. Entonces, con relación a los otros miembros del género Escherichia, mientras que Escherichia coli es sorbitol positivo, los otros Escherichia son sorbitol negativo, las otras especies de Escherichia. Fermentan celobiosa, a diferencia de Escherichia coli que no fermenta celobiosa,
Y a diferencia de Escherichia coli, y esto es una prueba importante, todas las demás especies del género Escherichia son PIR positivo y beta-glucuronidasa negativo, mientras que Escherichia coli, el 100% de la cepa es beta-glucuronidasa positivo y PIR negativo. Hay solo 2 especies del género Escherichia que presentan pigmento amarillo. Escherichia vulneris, en el 50% de las cepas presenta pigmento amarillo, y el 98% de Escherichia arbani. Que este Escherichia es uno que cruza en la serología con Escherichia coli enteromorrágico 157. Y Escherichia vulneri y alberti son las 2 únicas especies indol negativo, mientras que Escherichia fergusoni es el único miembro del género que es adonitol positivo. Muy bien. Escherichia coli inactiva, ¿cómo se caracteriza? Porque es anaerogénica, o sea, no produce gas, en general no fermenta la lactosa y es inmóvil, con lo cual se parece mucho en su bioquímica a Shigella. De hecho, Escherichia coli y Shigella forman parte de un mismo grupo de hibridización de DNA-DNA, o sea que es muy difícil distinguirlos por pruebas bioquímicas. Solamente se le pone el nombre distinto a Shigella por el impacto que tiene en la salud pública. No es lo mismo informar Shigella que Escherichia coli en un coprocultivo con reacción inflamatoria y que tiene bioquímica de Escherichia coli, cuando la serología me da positiva para Shigella, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencio Escherichia coli inactivo, no fermentador de lactosa, de Shigella? Por la serología, la utilización del acetato y la fermentación de la silosa. Que como ven, la única prueba que es Escherichia coli 100% positivo y Shigella 100% negativo es la fermentación de la silosa, porque Escherichia coli puede cruzar también en la serología con Shigella. Entonces, bueno, o digamos que se solapan bastante. ¿Y cómo diferencio a Escherichia coli no fermentador de lactosa, lactosa tardío, de Morganella morgani, que inicialmente va a tener la misma bioquímica? O sea, por eso a las colonias no fermentadoras de lactosa, la marcha de colonias no fermentadoras de lactosa, si la identificación va a ser por pruebas bioquímicas convencionales, es importante adicionarle la prueba de urea. ¿Por qué? Porque inicialmente, frente a una enterobacteria no fermentadora de lactosa, TCI, fíjense, Morganella morgani y el no fermentador de lactosa coli me van a dar exactamente igual. Lo mismo el mismo INVIC, indol más, RM más, BP menos, citrato menos, el mismo INVIC. La LIA es negativa en Morganella, pero es variable en coli. Lo vamos a tener que diferenciar en caso que obviamente la LIA sea negativa. Pero todas estas pruebas que están a continuación acá, marcadas en amarillo, me va a permitir diferenciar Escherichia coli, fermentador tardío de lactosa, de Morganella morgani. Por eso es que se larga en los no fermentadores de lactosa la urea de rutina, porque una urea positiva me estaría excluyendo Escherichia coli no fermentador o fermentador tardío de lactosa. Lo mismo la resistencia a colistina, aunque hoy en día, como todos sabrán, la resistencia plasmídica a colistina está emergiendo en varias regiones del mundo, o sea que tampoco sería un marcador. Sobre todo, bueno, sí, podríamos, porque en general la resistencia plasmídica a coli se ve en aquellos Escherichia coli que son sensibles a todos los antibióticos, mientras que Morganella morgani, como es del grupo SPIC, nos puede ayudar la resistencia a ampicilina, ampicil, amoxiclavulánico y cefalotina, ¿no? También la ONPG es positiva para Escherichia coli fermentador tardío de lactosa, es negativo en EPG, y la Morganella morgani es positivo el PIR, mientras que Escherichia coli es negativo, entonces es otra de las pruebas que no permite su diferenciación. Entonces, ¿qué tipo de infecciones produce Escherichia coli? Produce infecciones tanto abdominales como gastrointestinales como intraintestinales. En el caso de las infecciones gastrointestinales lo vamos a ver en forma genérica, porque no es un curso de coprocultivo, sino encantada. Entonces, Escherichia coli enteropatógeno, lo que podemos decir que produce diarrea autolimitada en niños, en general se da en forma de brotes en sala de pediatría en menores de 2 años,
Escherichia coli enterotoxigénico, produce diarrea acuosa, símil cólera, lo que es uno de los agentes etiológicos de la diarrea del viajero. Escherichia coli enteroinvasor produce una reacción inflamatoria, o sea, una gastroenteritis, que es una disentería muy similar a la disentería de Shigella. Y Escherichia coli enteromorrágico es el que produce la diarrea con sangre y en el 5 al 10% de los casos deriva en el síndrome urémico hemolítico. A su vez, Escherichia coli puede producir otro tipo de infecciones no gastrointestinales, como infección de tracto urinario, tanto en el paciente ambulatorio, que es el principal agente etiológico de infección urinaria, como en el paciente internado, complicada, o sea, una cistitis, que es una infección urinaria baja, puede ser no complicada, o puede una infección alta complicada, una pielonefritis, meningitis neonatal, postquirúrgica, postraumática, neumonía en el paciente cirrótico, en el anciano, en el inmunosuprimido, en general neumonía intrahospitalaria, bacteriemia con foco en general intraabdominal, foco urinario alto, infección asociada a catéter, infecciones de piel y partes blandas en general mixtas, infecciones intraabdominales que van desde las infecciones, las peritonitis, o sea, la infección diseminada, peritonitis primaria, peritonitis secundarias, peritonitis hemodializado, accesos en forma de infección localizada, acceso intraabdominal, diverticulitis, apendicitis, colangitis, colecistitis, etcétera. Mientras que el género Citrobacter, como dijimos, está formado, tenemos que hablar no del género, sino del grupo Citrobacter freundi, porque el grupo Citrobacter freundi está formado por 8 especies genómicas, que no se pueden diferenciar por pruebas bioquímicas. Tampoco ha sido en realidad establecido, o sea, no se ha establecido, en la actualidad no se ve que exista, a ver si acá me olvidé uno, sí, un impacto clínico distinto de aislar Citrobacter freundi de Brachy o de Sedlaki, o sea, en realidad no tiene sentido identificarlos a nivel de genoma especie, sino por eso se forma grupo Citrobacter freundi, formado por 8 especies. Después tenemos Citrobacter amalonaticus, Citrobacter farmeri, que se parece mucho también a Yersinia, a la bioquímica, que es lo que antes era el Citrobacter amalonático biogrupo 1, y Citrobacter cosseri, que es lo que antiguamente se denominó Citrobacter diversus. ¿Cuáles son las características de Citrobacter? Bueno, que nos pueden ayudar en su identificación son, generalmente producen gas de glucosa y a menudo son arginina positivo, pero son siempre LDC y Voges-Proskauer negativo. O sea, una enterobacteria que sea LIA positiva o Voges-Proskauer positivo me va a estar descartando a mí el género Citrobacter, mientras no un citrato negativo, porque citrato negativo es propio de Citrobacter farmeri, ¿sí? Y algunas cepas de genoma especies del grupo Citrobacter freundi. Pero estas dos características me van a indicar que puede tratarse de un Citrobacter, pero mientras que alguna de estas pruebas positivas me los va a excluir. La producción de sulfídrico no siempre está presente, ¿no? Si estuviera presente es una ayuda más que eso que es BP y LDC menos, con sulfídrico positivo pueda tratarse de un Citrobacter. ¿Qué tipo de infecciones produce? Forma parte de la microbiota del intestino. Las infecciones que produce son infección del tracto urinario, generalmente en el paciente sondado, se da más en el paciente internado con el ambulatorio, neumonía, infecciones del tracto respiratorio superior, bacteriemia frecuentemente polimicrobiana y con el 48-50% de mortalidad en general, con foco biliar o genitourinario. La meningitis generalmente está casi exclusivamente asociada a Citrobacter, a la especie Citrobacter cosseri, y generalmente afecta a niños menores de 2 años, con una media de 7 días, y muchas veces, en general en el 75% de los casos, está asociado a accesos de cerebro. ¿Qué vías se postulan de transmisión? O sea, para esta meningitis, en general
no es tan frecuente la transmisión a través del canal de parto, sino que la vía más frecuente de infección es a través de las manos del personal de salud, que manos sucias del personal de salud, o la utilización de algún instrumental contaminado, ¿no? Con relación al género Klebsiella, ya tampoco hablamos de especie propiamente dicho, sino de complejo. Tenemos el complejo Klebsiella pneumoniae, formado por Klebsiella pneumoniae, subespecie pneumoniae, Klebsiella oxane, que es Klebsiella pneumoniae, subespecie oxane, Klebsiella rhinoschleromatis, que es una subespecie de Klebsiella pneumoniae, por eso hablamos del complejo Klebsiella pneumoniae con 3 subespecies. Rautela plantícola y Rautela terrígena son de aislamiento ambiental, aunque hay casos descritos en humanos. Rautela plantícola muy difícil de diferenciar de Klebsiella oxytoca, también formando parte del complejo Klebsiella pneumoniae. Después tenemos el complejo Klebsiella oxytoca, formado por Klebsiella oxytoca y Rautela ornitinolítica, que es una Klebsiella que es la única de las especies de Klebsiella que es ornitina positiva. Después tenemos Klebsiella granulomatis, que es el Escalimatobacterium granulomatis, ya fuera del complejo. Klebsiella mobilis, que es otra de las novedades en la revisación taxonómica de Enterobacteriaceae, ya que hay una propuesta de la transferencia de Enterobacter aerógenes al género Klebsiella como Klebsiella mobilis, y eso también implica una revolución, un cambio revolucionario en la familia Enterobacteriaceae. ¿Por qué? Porque Enterobacter es móvil, con lo cual pasaría a formar parte de una tribu que es Klebsielae, algo que es inmóvil 100%, uno de los miembros Enterobacter aerógenes como Klebsiella mobilis ya no va a respetar, digamos, las características del género, ¿no? Y después está una especie relativamente nueva, descrita en el 2004, que es Klebsiella varicola, que no se puede identificar por pruebas bioquímicas convencionales, ni por automatizado, porque tampoco está en la base de datos. La identificamos como Klebsiella pneumoniae y ha sido descrita en la literatura como agente causal de una sepsis fatal, que fue identificado por sistema automatizado, como les decía, como Klebsiella pneumoniae. Y esto también el Klebsiella varicola también es atípica en el comportamiento de todas las Klebsiellas, porque todas las Klebsiellas fermentan el adonitol. Esa es una de las características de Klebsiella, que es esculina, adonitol y malonato positivo, que después lo vemos. Pero Klebsiella varicola sería el único miembro del género que es adonitol negativo. Las más frecuentes son Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca, poco frecuente oxane y rhinoschleromatis. Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca en general producen neumonía extrahospitalaria en pacientes alcohólicos, diabéticos, poco ancianos. Klebsiella pneumoniae produce lo que se llama la neumonía lobal, que es una neumonía extrahospitalaria de inicio agudo caracterizada por cambios destructivos en el pulmón, de naturaleza destructiva, y es por eso que produce un esputo que se conoce con el nombre de jalea de Groselias por el aspecto hemoctoico del esputo. También, obviamente, produce infecciones nosocomiales, infecciones asociadas a catéter, infección respiratoria intrahospitalaria asociada a la NAP, infección del tracto urinario, infección del tracto urinario en el paciente sondado, infección de herida quirúrgica, bacteriemia asociada a catéter, bacteriemia con foco urinario alto, etc. Mientras que hay determinadas especies que se relacionan con un determinado tipo de infección. Esto es el caso de Klebsiella oxane y Klebsiella rhinoschleromatis, que producen infecciones respiratorias de curso crónico. Klebsiella oxane produce lo que se llama rinitis atrófica ocena, con compromiso nada más de la rino-nasofaringe, secreción mucopurulenta. Se da generalmente en pacientes que proceden de países tropicales. Klebsiella rhinoschleromatis es muy parecida al cuadro que produce Klebsiella oxane, pero también es de curso crónico,
pero la rinoescleromatis afecta también ¿cómo se llama? A la tráquea, o sea, porque se extiende aparte de la nasofaringe a la tráquea. Klebsiella granulomatis es lo que antes se conocía como Calinobacterium granulomatis, produce la donovanosis o el granuloma inguinal con úlceras genitales crónicas, y Rautela terrígena y Rautela plantícola son especies ambientales que no se hallan en general en el intestino humano, pero que se han descrito como agentes etiológicos de infecciones en humanos. Incluso Rautela plantícola, que dijimos que no se puede diferenciar de Klebsiella oxytoca cuando el indol es positivo, ha sido descrito como reservorio de metalo beta-lactamasas tipo OXA 48, de aisladas de paciente con bacteriemia asociada a catéter. O sea, como que si bien no son frecuentes las infecciones en el humano, hay casos descritos y de hecho pueden producirla. Rautela terrígena y Rautela plantícola Rautela terrígena es una de las especies de Klebsiella que no da la urea. Tiene una bioquímica muy parecida a Klebsiella pneumoniae, por eso ante una enterobacteria con bioquímica de Klebsiella pneumoniae y con urea negativo, habría que ver si es o una Klebsiella pneumoniae urea negativo o es esta Rautela terrígena. Las características, como les dije, son todas lías positivas a excepción de Oxani y rinoescleromatis. Oxani solamente el 40% de las cepas da lía positiva. Oxani tiene otra característica que es hipermucosa en los medios de cultivo. Digamos que el moco hasta trasvasa la placa. También Klebsiella oxani tiene algunas atípicas, como por ejemplo que es muchas veces citrato negativo, muchas veces da RM más y un poco es Proskauer negativo. Eso es una Klebsiella muy atípica, pero es muy mucosa y se aísla, como dijimos, de material respiratorio. Es siempre inmóvil. Ahora tendríamos la excepción de Enterobacter aerógenes, que es Klebsiella mobilis. Urea es variable. El indol es variable. Las únicas especies indol más son Klebsiella oxytoca, Klebsiella ornitinolítica, que es siempre indol positiva, y después Rautela plantícola es variable el indol, RM y BP son variables. De hecho, como dijimos, Klebsiella oxane es rojo de metilomás y BP negativo, mientras que al revés, Klebsiella ornitinolítica da ambas pruebas positivas, rojo de metilo es Proskauer. El citrato también es variable, de hecho, Klebsiella oxane es casi siempre citrato negativo. Y como les dije, estas tres pruebas bioquímicas son características del género Klebsiella. Todos fermentan el adonitol, a excepción de Klebsiella varicola. Todas utilizan el manganeto, a excepción de Klebsiella oxane. Y todas hidrolizan la esculina. Esto es característica de todo el género Klebsiella, incluso este Enterobacter aerógenes, que es la Klebsiella mobilis. Bueno, acá tenemos una marcha característica de Klebsiella pneumoniae a la izquierda, y a la derecha vemos cómo fermenta la lactosa, y es una colonia muy mucosa, ¿sí? Una colonia muy mucosa. Tenemos la más característica Klebsiella pneumoniae es que decarboxila la lisina, siempre, como casi todas las Klebsiellas menos Oxani y rinoescleromatis, y da ODC negativa, y el indol es negativo. Eso es típico de Klebsiella pneumoniae, RM menos, BP más. Con relación a Enterobacter, tenemos que destacar que la LDC es siempre negativa, con excepción de aerógenes y Enterobacter gerhoviae. Enterobacter gerhoviae tiene la misma bioquímica de aerógenes, o sea, es la LIA y ODC positiva, pero gerhoviae se caracteriza que es urea positivo a diferencia de aerógenes. En general son BP positivo, excepto algunas excepciones, citrato positivo, excepto algunas excepciones, ODC positivo, excepto Enterobacter aglomerans, que es triple carboxilasa negativo, y Enterobacter admígenos biogrupo 1. Acá tenemos una marcha de Enterobacter aerógenes, que la característica principal de aerógenes es que es LIA positiva y ODC positiva, mientras que Cloacae es LIA
negativa y ODC positiva. Sumado a que Enterobacter aerógenes siempre es arginina negativa, que no está acá en esta foto, mientras que Enterobacter cloacae es siempre arginina positiva. Como ven, son siempre citrato más, y en general dan siempre gas en el TCI y ácido porque estas dos especies son fermentadoras de lactosa. Ha habido también muchos cambios taxonómicos a nivel del género Enterobacter. Vamos a destacar nada más una de ellas, que es la transferencia de Enterobacter sakazaki al género Cronobacter como Cronobacter sakazaki. ¿Por qué tiene impacto clínico este género Cronobacter? Porque Cronobacter sakazaki produce, en general, las infecciones por Cronobacter sakazaki están asociadas a la contaminación de las fórmulas, por ejemplo, de leche para lactantes. La contaminación puede ser ya sea intrínseca al producto, o sea que ya venga el producto contaminado, o que se contamine el mismo durante su preparación. Entonces produce en general infecciones en niños pequeños y produce infecciones severas, meningitis, sepsis, enterocolitis necrotizantes e incluso infecciones mortales. Nosotros acá tuvimos los primeros casos descritos en Argentina, proceden del Hospital Austral, fueron en el año 2013, en donde tuvieron 3 casos de neonatos pretérmino alimentados con fórmulas de leche contaminadas. Uno de los pacientes tenía, en realidad los 3 tenían bacteriemia por Cronobacter sakazaki y fiebre, y uno de ellos tenía meningitis y otro enterocolitis necrotizante, y 2 de los 3 fallecieron, o sea, produce infecciones severas y de curso muchas veces mortal. ¿Cuál es la bioquímica de Cronobacter sakazaki? Les definiría que es como la bioquímica de un Enterobacter cloacae, o sea, da LIA negativo o DC positiva, arginina positiva, pero tiene pigmento amarillo, que ya lo vimos en otra diapositiva. Eso sería una llamada de atención. ¿Cómo se manifiesta el pigmento amarillo? A veces no enseguida. Se manifiesta mejor en la placa, por ejemplo, del agar monarginton o del agar nutritivo incubado unos días, ¿sí? O cuando yo levanto la colonia para hacer las pruebas y veo que me queda pigmento, que la colonia es pigmentada de amarillo en el ansa. En relación a las especies más comunes, como dijimos, Enterobacter aerógenes y cloacae. Las menos frecuentes, Enterobacter aglomerans, bueno, producen todo tipo de infección intrahospitalaria. Es mucho menos frecuente que las infecciones intrahospitalarias por Klebsiella, pero produce neumonía en paciente ventilado, infección de herida quirúrgica, bacteriemia, etcétera. La que está relacionada con infusión contaminada en general es Enterobacter aglomerans. Cuando uno hay la Enterobacter aglomerans de sangre, de un paciente que está con un catéter, tiene que sospechar que la fuente está en el catéter de nutrición parenteral, ¿okay? ¿Por qué? Porque la solución parenteral está contaminada. Con relación a esto lo vimos no vimos eso. También produce Cronobacter sakazaki, como vimos, infecciones severas en neonatos, meningitis, accesos cerebrales, ya también vimos que era la bacteriemia y la enterocolitis necrotizante. Después hay un síndrome que se llama de la fiebre del algodón, en drogadictos por Enterobacter aglomerans, y eso porque se ve por el consumo de drogas endovenosas asociado al uso de algodón para filtrar medicinas como la heroína. ¿Por qué? Porque Enterobacter aglomerans puede colonizar las plantas de algodón, libera la toxina, y esa toxina en el algodón que se usa para filtrar la heroína, las fibras de algodón, con la inoculación van directamente a la sangre produciendo este síndrome febril. Con relación a las Serratia, tenemos Serratia marcese con 2 subespecies, Marcesen marcesen y Marcesen sacuensis, que por ahora no se ha aislado en clínica. Poco frecuentes son Serratia del grupo Liquefaciens, que en realidad es la que se aísla en segunda frecuencia después de Serratia marcesen, Serratia rubidea y Serratia odorífera. Para orientar, Serratia rubidea tiene pigmento rojo que se llama prodigiosina,
que puede estar también presente en Serratia marcescens de origen ambulatorio, y Serratia odorífera es la única especie de Serratia que tiene olor a papas, y es la única especie que puede dar indol positiva. Otras son raras, la adquisición puede ser exógena o endógena, porque también forma parte del intestino, produce infecciones hospitalarias asociadas a catéter. A veces son, o en general, cuando uno aísla más de 1, 2, 3 casos de Serratia en una misma semana en el hospital, tiene que sospechar que se está ante la presencia de un brote, y que generalmente la puerta de partida puede ser la colonización traqueobronquial por Serratia en paciente intubado, o la herida quirúrgica contaminada, o a partir del tracto urinario. O sea, en general pueden estar presentes como los principales reservorios, pueden ser, si dijimos, puede ser a través del equipo de ventilación mecánica o del desinfectante contaminado, de jabones, y todo, por supuesto, eso llevado a través de las manos del personal al paciente. Les comento que nosotros presentamos justamente ahora en el Congreso de SARI, que es de Infectología de Mar del Plata, un brote de Serratia marcescens en una unidad de UTI pediatría, que estaba, que el caso índice había sido una chiquita que estaba colonizada en la vía aérea, hacía 2 años que estaba internada porque tenía un problema respiratorio congénito, que no recuerdo el nombre, pero tenía colonizada, tenía una traqueotomía, tenía todo eso abierto, colonizada con Serratia, ese fue el caso índice. A partir de ahí hubo en un corto periodo de tiempo 6 casos más de Serratia, y después se encontró la Serratia en el frasco de clorexidina que utilizaban las madres y los médicos antes de entrar a la sala. O sea que utilizaban, tocaban a la niña, tocaban después ese el frasco, llevaron la Serratia ahí, y ese frasco, a partir de ese frasco fue que las personas que tocaban ese frasco se lavaban con ese frasco que estaba contaminado con la Serratia, por ende se llevaban la Serratia en la mano y ahí se la transmitieron a los demás pacientes. Por supuesto, se vio que era un brote porque se caracterizó por relación clonal, y se vio que estaban clonalmente relacionadas. También pueden producir infecciones extrahospitalarias, pierde partes blandas, se ve con cierta frecuencia en el paciente, en el pie diabético, queratitis asociada a una solución contaminada de conservación del lente de contacto. También hay descritos casos de endocarditis y osteomelitis en drogadictos endovenosos. ¿Qué características tiene? Que son Serratia marcescens, DIA y ODC+, y hidroliza el DNA. O sea, es una de las pocas enterobacterias veneosa positiva. Colicina resistente, es siempre indol negativo, RM+, o variable, BP positivo y citrato más. Y yo, para decir que una enterobacteria con esta bioquímica es Serratia de la especie marcescens, tengo que tener hecho una prueba de arabinosa y saber que la fermentación de arabinosa es negativa. ¿Por qué? Porque todas las demás especies del género Serratia fermentan la arabinosa. Entonces, yo, para ponerle a esto Serratia marcescens, tengo que hacerle la prueba de fermentación de arabinosa. Eso, obviamente, si utilizo pruebas bioquímicas manuales para su identificación. ¿Qué me va a llamar a mí la atención? En el antigrama voy a tener la resistencia en escarapela a la colistina, ¿sí? Con relación a la tribu Proteao, lo vamos a ver juntos, la patología, porque eso es muy similar. El género Proteus está formado por Proteus mirabilis, vulgaris, que dijimos que es un completo, que en realidad Penerie es el genoma especie 1 de Proteus vulgaris. Mixofaciens, Hauseri es Proteus vulgaris, genoma especie 3. Los más comunes mirabilis, seguidos por vulgaris y Peneri. Morganella tiene una sola especie, pero tiene 2 subespecies, Morganella morgani y Morganella siboni, que se diferencian por la fermentación de la lateralosa. Género Providencia, tenemos varias especies. La más común es Stuarti, que puede producir ureasa o no. Después le siguen el Rexeri en
en segundo lugar, las demás son menos infrecuentes. Ojo con el aislamiento de Providencia alcalifacia en cultivo desplazada en un coprocultivo con opción inflamatoria, porque tiene su rol potencial, dijimos, en la diarrea del viajero. Proteus mirabilis y Proteus vulgaris en general producen infección del tracto urinario en pacientes con sondado o que presentan cálculos. También los Proteus, lo mismo que la Morganella, son comunes en infecciones de piel y partes blandas, sobre todo de pacientes diabéticos, en otitis media crónica, en infección respiratoria del paciente que está con neumonía o sea, conectado a respirador. Providencia también lo mismo, bacteremia a partir de heridas o quemaduras, infección de tracto urinario de repetición en pacientes sondado crónico, y Providencia alcalifacie, dijimos que tiene un rol potencial en la gastroenteritis, como lo repetimos anteriormente, aunque hay que tener en cuenta que otras especies de Providencia, por ejemplo Regeri y Stuarti, también pueden estar involucradas en la llamada diarrea del viajero. Con relación al género Proteus, dijimos que la invasión es variable, o sea, la invasión en los medios que no son selectivos, pero si invade le podemos identificar esa enterobacteria como Proteus. Siempre desaminan la lía y siempre son ureasa positivo. Entonces, la lía desaminada obviamente no hay diferencia de Providencia, pero sí de Morganella, que la lía es negativa. La urea es positiva, la producción de desestérico es variable, y la fenilalanina es positiva. ¿Qué pasa? ¿Cómo diferencio Proteus mirabilis, que está en el caso de arriba, y vulgaris en el caso de abajo? Es las pruebas de carboxilación de ornitina e indol. ¿Qué pasa? La decarboxilación de ornitina positiva y el indol negativo es típico de Proteus mirabilis. Decarboxilación de la lía negativa y el indol es positivo es propio de Proteus vulgaris. A su vez, Proteus vulgaris tiene una característica en el TCI, lo mismo que Peneri, que como fermenta sacarosa, voy a tener un pico ácido del TCI. Género Morganella, dijimos que es como un Escherichia coli, pero urea positiva. Fíjense que si yo a esto no le largo la prueba de urea, es un Escherichia coli lía negativa, con lo cual estaría mal identificando. Y género Providencia se parece a un Proteus vulgaris porque da, bueno, no la tenemos acá, pero da ODC negativa, indol positivo, lía desaminada, citrato más. Bueno, acá justo es una Providencia que no da la urea, pero en el caso de una Providencia urea positiva, como puede ser una Regeri o una Stuarti urea más, si la urea es positiva, lo tengo que diferenciar de Proteus vulgaris. ¿Cómo lo diferencio? Por el TCI. Porque Providencia nunca fermenta sacarosa y o lactosa, mientras que Proteus vulgaris fermenta 100% la sacarosa. Con relación a Salmonella entérica, tenemos Salmonella entérica, la podemos clasificar en no TIFI y TIFI por el impacto clínico que tiene. Salmonella entérica no TIFI va a dar TCI alcalino ácido gas sulfídrico, lía y ODC, ambas pruebas positivas, lía positiva con sulfídrico, y están remarcadas acá en amarillo las pruebas diferenciales con Salmonella entérica TIFI, por lo cual tenemos la ODC, tenemos el gas y tenemos el citrato positivo, que también lo diferencia de Salmonella TIFI, que ahora vamos a ver. Bueno, Salmonella entérica no TIFI da muchísima producción de sulfídrico en el TCI, el citrato es positivo, a diferencia de Salmonella TIFI. Esto sí, la lía positiva con sulfídrico la comparte con Salmonella TIFI, lo mismo que la movilidad positiva con el sulfídrico. En el medio Gectoy, en el SS, va a ser colonia negra, productora de sulfídrico, mientras que la Salmonella TIFI, o sea, no produce tanto sulfídrico, da un anillo de sulfídrico en el TCI, no produce gas, a diferencia de Salmonella entérica no TIFI. El citrato es negativo, a diferencia de Salmonella entérica no TIFI. La ODC es negativa, a diferencia de Salmonella entérica no TIFI. También es distinto el tipo de infección que produce, por eso las clasificamos en infecciones producidas por Salmonella TIFI e infecciones producidas por Salmonella entérica excluida Salmonella TIFI. Entonces,
¿Por qué? Porque Salmonella entérica notifi en general está asociada a gastroenteritis, aunque también puede haber manifestaciones extraintestinales, aunque son raras, pero en los extremos de la vida, frente a déficit nutricional o inmunodeficiencia como SIDA, o trasplante o LES, o sea, déficit de inmunidad celular, podemos llegar a aislarlo en la sangre o en acceso hepatobiliario, esplénico, osteomielitis, bacteriemia, etcétera. Mientras que en la mayoría de los casos la Salmonella entérica notifi la vamos a pesquisar por el coprocultivo, en el caso de Salmonella tifi la vamos a pesquisar por la sangre, que es un síndrome febril caracterizado por una fase aguda con la presencia de la bacteria en la sangre. ¿Qué diferencia tiene? En este caso tenemos la diarrea, en el caso de Salmonella notifi, y el reservorio es animal, mientras que en el caso de Salmonella tifi no tenemos la diarrea, tenemos la presencia de la bacteria en la sangre y el reservorio es humano. Con relación a Shigella dijimos que se parece mucho a Escherichia coli, de hecho forman parte del mismo grupo de hibridización de DNA-DNA, no fermenta la lactosa, fermenta la glucosa sin gas, citrato y LDC negativo inmóvil, porque se parece mucho a Escherichia coli. Tenemos 4 especies, produce una diarrea inflamatoria porque produce la invasión de la mucosa con la destrucción de la célula y la muerte celular, se libera la bacteria. Particularmente Shigella dysenteria produce una toxina citotóxica, que es una toxina Shiga, que es muy similar a la toxina producida por Escherichia coli enteromorrágico. Acá en nuestro país nosotros no tenemos síndrome urémico hemolítico producido por Shigella dysenteria, pero sí está descrito en otras partes del mundo. ¿Cómo las podemos identificar si no tenemos serología? Ante una bioquímica de algo inerte de Shigella que da ODC y ONPG positiva, podemos decir que se trata de Shigella sonnei. Recordemos que es la única Shigella que decarboxila la ornitina y da ONPG positiva. Mientras que Shigella dysenteria es la única que no fermenta el manitol. Las demás las tenemos que sacar obviamente por serología. Igual obviamente que tenga bioquímica Shigella sonnei, para diferenciar que no se trate de un coli indol negativo, porque Shigella sonnei es como un coli indol menos o DC más, tendremos que confirmarlo obviamente con serología. Entonces vamos a los métodos de identificación. Con esto voy a ir rápido en la parte de identificación por pruebas. No sé cuánto tiempo tengo más. Herbert. Bueno. Sí, escucho. Sí, ¿cuánto tiempo me queda? Porque así redondeo, 15 minutos. Sí, tal vez unos 10 minutos más. No me apuro, me apuro. Listo, listo. Bueno. Nosotros, ¿cómo podemos identificar las enterobacterias? Basados en características culturales, o sea, por pruebas bioquímicas convencionales, que es lo que usan la mayoría de los laboratorios. Yo acá a ustedes les voy a dejar los esquemas de identificación de enterobacterias por pruebas bioquímicas convencionales. Esto es algo acotado, si después ustedes quieren algoritmos más detallados, se los puedo llegar a ¿cómo se llama?, compartir, pero no los tengo en este momento conmigo. Pero nos basamos en si la colonia fermenta o no la lactosa en distintos, ¿cómo se llama?, en distintos medios, que pueden ser el Levin, el Macon, que como dijimos, el CLD. Entonces, por un lado vamos a tener colonias fermentadoras de lactosa, que vamos a usar siempre el esquema agregándole T6 citrato, LIA, MIO y RMBP. En el caso de la colonia sea no fermentadora de lactosa, que ahora la vamos a ver, dijimos que es muy importante agregarle la urea, y es por eso que, justamente acá, pero produce sulfírico. En el caso de la colonia no fermentadora de lactosa que produce sulfírico no interesa, pero sí es importante en el caso de las colonias no fermentadoras de lactosa que no produzcan sulfírico. Digamos que para generalizar, en caso de colonias no fermentadoras de lactosa siempre es importante la prueba de urea, porque ahí vamos a tener que tiene bioquímica de coli,
y se parecen mucho, aparte del coli vamos a tener Morganella morgani, Citrobacter farneri, Yersinia, entre otros, ¿sí? Entonces, a su vez existen algoritmos de identificación rápido establecidos por el CLCI para identificar Escherichia coli, que son con unas pocas pruebas bioquímicas, y Proteus, ¿eh? Esto se los dejo acá, no hace falta que se los diga, porque si tengo tan poco tiempo no me voy a detener en esto. Todos estos son esquemas de identificación por pruebas bioquímicas convencionales, ¿sí? Después tenemos aquellos esquemas de identificación por utilización de sustratos conomogénicos. Por ejemplo, en el medio de CPS de Biomerie, si la enterobacteria, porque procede de un orocultivo, es colonia roja, significa que produce beta-glucuronidasa y es sinónimo de coli si el indol es positivo. Si en cambio el indol es negativo, puede ser alguna tipia de otra enterobacteria que sea beta-glucuronidasa más, y este esquema, y si yo aplico este medio para caracterizar una enterobacteria de un sitio extraurinario, como por ejemplo la bilis o la sangre, y tengo una colonia roja en un CPS y el indol me da negativo, ojo, que puede haber cepas de salmonella, beta-glucuronidasa más, cepa de Citrobacter fremni, beta-glucuronidasa más, cepa de Enterobacter cloacae, beta-glucuronidasa más, ojo. Si en cambio la colonia es verde, yo voy a saber que voy a estar en el grupo Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Citrobacter, con lo cual le voy a tener que hacer algunas pruebas para identificar la RMBP, LIA y MIO. Después, si tengo en cambio una colonia ocre, ya voy a saber que se trata de la familia Protea o Proteomorganella providencia, haré estas tres pruebas para diferenciarlas. Después existen otros métodos fenotípicos también de identificación, pero no ya basados en pruebas bioquímicas convencionales que se usan, bueno, que uno puede preparar, sino en las galerías multiprueba, cuya inoculación es manual. Tenemos el RAPID de Remmel o el API de Biomerie, que tienen la identificación en 24 o 48 horas, y en el caso del RAPID en 4 horas, que son galerías, la verdad, que tienen una buena definición para la mayoría de las especies de enterobacterias. Y después, dentro de los comerciales, tenemos los automatizados Byte, Fenix, Microscan, y la identificación de acuerdo a la especie va a arrojar entre 2 y las 4 horas. Nosotros acá le ponemos la experiencia nuestra con API 20E, que de un N de 189 enterobacterias, la identificación correcta se obtuvo en el 93,7% de los casos, ¿sí? O sea, es un promedio de identificación muy alto, si bien el 5,3% requirió de pruebas adicionales. Después les voy a hablar de mi experiencia en identificación por sistemas automatizados. En el que yo tengo experiencia en el hospital de San Martín es en el Bytec 2. El Bytec 2 tiene, la verdad, que identifica muy bien las enterobacterias, incluso las especies menos frecuentes. Solamente de esto que, esto que dice identificación incorrecta no es muy grave, porque acá Enterobacter aerógenes, un solo aislamiento lo identificó como Klebsiella pneumoniae, pero bueno, es uno solo. En el caso de Klebsiella oxytoca identificó como Rautela plantícola, pero aunque en realidad no sabemos a cierta cuál de las dos puede ser, porque las dos tienen una bioquímica parecida cuando plantícola da indol más. Lo que sí que es destacar que, ojo, que esto sí, no me gustó mucho, que hay cepas de Proteus mirabilis que el sistema le identifica como Shigella. Entonces, ojo cuando algo a mí huele como a Proteus y me arroja Shigella, no creerle, ¿sí? Pero no siempre, la mayoría de los Proteus mirabilis los identifica como Proteus mirabilis, ¿sí? Entonces, las ventajas en la ID es que identifica tanto especies comunes con atipias, Escherichia coli urea más, Enterobacter cloacae betagur más, Escherichia coli sorbitoli betagur menos, etcétera, y especies poco frecuentes que se las detallo acá. El tiempo de identificación es muy rápido. Después tenemos que esto ya es algo más avanzado, pero algo que ha revolucionado la microbiología, que nosotros tenemos un espectrómetro de masa en el Hospital de Clínicas, donde me desempeño en la cátedra de microbiología. Es basado en la técnica Malditos. ¿Qué significa esto? Este es el espectrómetro. Es chiquitito porque el de Becton Dickinson es mucho más chico que el de Biomerie. Identifica, lo que hace es, vamos a ver acá, lo que se hace a partir de un cultivo primario,
que no hace falta que esté puro, porque para que se dé una idea, se levanta la colonia con un escarbadiente, se coloca en una planchuela metálica que tiene 96 lugares, se coloca con un escarbadiente la colonia en los redondelitos, se coloca una matriz proteica, la matriz lo que hace rompe la pared, libera las proteínas ribosomales, cuando incide el láser las carga positivamente, esas partículas son atraídas hacia el cátodo y de acuerdo a la relación masa-carga va construyendo un espectro. Cuando el sistema encuentra que el espectro de la bacteria incógnita es igual a una de las tantas de la base de datos que tienen más de 5.000 depositadas, espectro de 5.000 bacterias, hongos, micobacterias, arroja el resultado. Y eso lleva un tiempo total desde que lo coloco en la planchuela hasta la lectura de 3 a 5 minutos, nada. Y bueno, tiene una excelente performance en la identificación de enterobacterias y no discrimina algunas cosas que son complejos. Más vale que los complejos, los que son enterobacterias que forman parte de complejo, son muy difíciles diferenciar con 16S, por lo tanto son difíciles diferenciar con Bacterium de masa. Entonces, los miembros del complejo Enterobacter cloacae, los miembros del complejo Proteus, los va a arrojar juntos con muy poca diferencia de identificación de score. Compleja Klebsiella pneumoniae, dentro del complejo pneumoniae, a veces la larga con un score muy similar a Klebsiella Osane, y lo mismo Oxytoca, muy parecido al score a Rautela ornitinolítica. El complejo Citrobacter freundii no va a diferenciar las especies del complejo. Shigella y coli no se pueden diferenciar con el software que tiene el equipo, pero si uno compra este programa ClinProTool sí se pueden diferenciar. Es una maravilla. Ya termino, Después tenemos métodos moleculares. Secuenciación del gen 16S no sirve para todas las enterobacterias, tiene poco poder discriminatorio para aquellos que son complejos, por ejemplo para Enterobacter. Los que son de referencia son el gold estándar será la hidrolización DNA-DNA o el multilocus sequencing keeping, que es se secuencian 7 housekeeping genes. Pueden también secuenciarse genes codificantes de proteínas, estas proteínas termoestables que sirven para diferenciar especies de Enterobacter. Se pueden también caracterizar la enterobacteria, la especie, caracterizando algún mecanismo de virulencia presente, etcétera. Bueno, y acá les dejo algunas características para que ustedes a ver, ahí me vino, ya terminé. Estas son las características orientativas para decir yo si tengo una determinada enterobacteria. La betamólisis presente en coli, Serratia, Proteus vulgari, Peneri, Morganella. La presencia de sulfídico Proteus, complejo Citrobacter freundii, Salmonella Duarciela, estos son los más comunes. La feniladina positiva en Proteus Morganella providencia. PoliVR, como vimos, Proteus Morganella providencia, Serratia, Duarciela, CDC Yersinia. Pigmento amarillo, Leclercia de carboxilata, stripe de carboxilasa negativo, pigmento amarillo. Enterobacter aglomena también stripe de carboxilasa negativo, pigmento amarillo. Enterobacter Sakazaki, dijimos que tiene bioquímica Enterobacter cloacae, pero es pigmento amarillo. Escherichia armani, el 98% de estos Escherichia que son indol más también, pero PIR más, a diferencia de coli, es pigmento amarillo. Escherichia bulneri, 50% de las cepas produce pigmento amarillo. Pigmento rojo, que es la prodigiosina, presente en Marcesen, Plibutica rubideae. Y especies más activas a 25 a 37, que significan que si yo, por ejemplo, le incubo el citrato o el BP a 25 grados, me van a dar positivos, y en cambio le incubo a 37, me van a dar negativos. Bueno, muchas gracias. Ahí voy a contestar el chat, a ver cómo hago.